Buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Qué bueno poderle saludar, qué bueno poder estar aquí hoy reunidos. Usted que nos está viendo en internet, en esta transmisión o por televisión también, bienvenido y qué bueno que es parte de esta transmisión, de este servicio. Y yo no sé, es fácil comenzar algo, pero yo no sé si a usted también se le hace difícil continuar o concluir. Muchas veces lo que empezamos no lo terminamos. Tal vez usted empieza a pintar un cuarto, ¿verdad? Y lo deja a medias. O tal vez empezó a hacer un mueble y lo dejó ahí. Cada vez que entra a la casa dice, algún día voy a terminar de hacer ese mueble. O tal vez empezó a reparar el lavamanos o algo ahí en su casa y lo dejó a medias y usted dice, algún día voy a terminar. O arrancamos una dieta en enero y algún día la voy a seguir. Pero hoy mis 10 panes de manteca, ¿verdad? Mis 20 tortillas. Algún día la voy a volver a tomar. O arrancamos una carrera universitaria o algo y lo dejamos a medias y decimos algún día. El ser humano tiende tal vez a no terminar las cosas y hemos aprendido que hay que concluir, que hay que terminar, que lo que se empieza se debe de acabar. Así que agarre el mueble, agarre la dieta. Pero sabe una cosa, ¿sabe cuál es lo esperanzador de esto? Es que Dios no es como nosotros. Dios empezó una obra en usted, una obra en mí, y Dios no deja nada a medias. ¿Sabe? Dios no dice, algún día voy a seguir tratando con Luis, con María, con Juan, con Marvin. No, Él sabe, día a día transforma nuestras vidas, porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios no nos deja a medias. Dice Filipenses que la buena obra que Él empezó, la perfeccionará. Y sabe, Dios obrará en nosotros y sigue obrando en nosotros. Un día estaremos en el cielo con Él y ahí seremos perfectos, pero mientras que estemos aquí en la tierra, Dios seguirá obrando en nuestras vidas, Dios seguirá obrando en nosotros. Y lo que vamos a ver hoy, estamos en nuestra serie Sabiduría, entendiendo la palabra sabiduría en diferentes libros de la Biblia, y hoy vamos a estudiar una porción del Salmo 119. Mire, el Salmo 119 es muy interesante porque es el capítulo más grande de la Biblia, es el Salmo más grande también, y el Salmo 119 tiene 176 versículos. 176 versículos. ¿Cómo se componen estos 176 versículos? Usted sabe que los salmos están estructurados o están divididos por la manera en que están redactados. Y hay algunos que es por estructura, otro por quiasmos y los otros por acrósticos, es decir, por el alfabeto hebreo. Y el Salmo 119 usa el alfabeto hebreo, y cuando usted va al idioma original, o en nuestras Biblias, cada 8 versículos cambian la letra. Son 22 letras en el alfabeto hebreo, por 8 versículos cada uno, son 176 versículos. Y el Salmo 119, todos estos versículos, los 176 versículos, me hablan de la palabra de Dios, es decir, realzan el valor de la palabra de Dios y son considerados como un salmo de sabiduría. Este salmo es anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero es un salmo que habla de sabiduría. Yo le voy a pedir que hoy me acompañe al cuarto grupo de estos versículos, es decir, a la cuarta letra, la letra Dalet, y le voy a pedir que me acompañe al Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, 25, y que podamos ver cómo Dios transforma nuestras vidas por medio de su palabra. Dios sigue transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Salmo 119, 25. Postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra.
Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Y vamos a ver que Dios sigue obrando de tres maneras. Bueno, Dios obra de muchas maneras en nosotros, pero en estos 8 versículos vamos a ver que Dios sigue obrando de tres maneras. Dios obra de tres maneras en nosotros por medio de su palabra. Y la primera es que Dios por medio de su palabra nos sostiene en los momentos difíciles. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos hemos pasado momentos difíciles, pero Dios nos sostiene en medio de esos momentos difíciles por su palabra. Mire el Salmo 119, 25. Regresemos al 25. Postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra. Postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra. No sabemos quién fue el escritor, pero nos dice que el escritor estaba pasando momentos difíciles. Estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de depresión. Postrado estoy en el polvo. Podríamos traducirlo también como apegado estoy en el polvo. El salmista está escribiendo. Cuando usted lee esto, el salmista no estaba parado, no estaba tranquilo, estaba pegado en el polvo, estaba postrado, estaba humillado. Esa frase, pegado en el polvo o postrado en el polvo, nos habla de que el salmista la estaba pasando mal, de que estaba en un momento de depresión, de humillación, en un momento donde él no se sentía bien. Pero el salmista dice y reconoce cuál era la solución para salir de ahí. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Dame vida conforme a tu palabra. Saben, en los momentos difíciles, la palabra de Dios le va a dar vida. Dios por medio de su palabra le va a dar vida para que usted siga adelante, para que usted retome las fuerzas, para que usted y yo podamos decir, sí, estoy en un momento difícil, pero me levanto y sigo adelante. En los momentos de angustia nos sostiene Él por medio de su palabra. Mire el versículo 28, de angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Y luego vuelve a decir esta frase, dame vida conforme a tu palabra, susténtame conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Es Dios obrando por medio de su palabra. De angustia se me derrite el alma. Mire cómo lo expresa el salmista. Se me derrite el alma. Estaba mal, estaba llorando. Ese se me derrite el alma es que estaba llorando y fuertemente. No tenía fuerzas. Cuando algo se derrite es porque ya para qué. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me gustan son los chocolates. Usted me pone una bolsa de chocolates, 1000 calorías, ¿verdad? Y me las como. Pero ¿le ha pasado a usted que usted deja ese chocolate que tanto le gusta? ¿Cuál le gusta? El Hershey's, el Milky Way, el Snickers, el Granada, el Crispy, ¿se acuerda ese naranja? El Polo, decía Chapín, ¿verdad? Usted deja ese chocolate que tanto le gusta debajo del sol. ¿Le ha pasado? A mí me gusta mucho el chocolate y cuando agarro ese chocolate con tantas ganas y lo empiezo a pelar, todo derretido, ya no me lo puedo comer. Empiezo a ver cómo le jalo el chocolate al papel. Porque está derretido, ya no funciona. De angustia se me derrite el alma, decía el salmista. Estaba mal, estaba sin fuerzas, estaba sin ganas. Pero dice, susténtame conforme
a tu palabra. Por favor, usted y yo, cuando estemos en momentos difíciles, lo que menos tenemos que dejar de hacer es leer su palabra. Sí, Jorge, pero es que mire, yo ni ganas de leer la Biblia tengo. Pero corra la palabra, no pierda de vista lo que dice el salmista, susténtame conforme a tu palabra, corra su palabra aunque usted no tenga ganas, llegue a ella, porque la palabra de Dios le va a sustentar, la palabra de Dios le va a dar las fuerzas para seguir. Cuando usted está en medio de una situación difícil, lea la palabra, recite la palabra, memorice la palabra para poder encontrar esas fuerzas. Cuando usted mire que alguien está pasando por momentos difíciles, llegue con él y dígale un versículo, léale la palabra. Porque la palabra es la que nos sustenta. Dios sigue obrando. En medio de los momentos difíciles, Dios no le abandona, Dios no le ha dejado. Dios no se ha ido, pero me dice Jorge, es que este momento difícil ya llevo como un año. ¿Sabe una cosa? Dios sigue obrando en medio de ese momento difícil por medio de su palabra. Aunque usted esté pasando por momentos difíciles, corra su palabra que Él le va a seguir hablando y transformando y sosteniendo. Él nos sostiene por medio de su palabra. Dios sigue obrando en nosotros. Dios nos sostiene por medio de su palabra. Pero no solo eso. Mire lo que sigue diciendo este salmista. Vamos a leer 3 versículos que me hablan de transformación. Dios nos transforma por medio de su palabra. Sigue obrando en nosotros, sigue transformándonos. Versículo 26. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame de tus decretos. Dios nos enseña por medio de su palabra. Hemos estado viendo en esta serie que la fuente de la sabiduría es, ¿quién es? Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Él es el que nos da esa sabiduría para vivir en la vida todos los días, para las cuestiones prácticas, para tomar las decisiones. ¿Sabe? Dios es la fuente de la sabiduría. Él es el que nos enseña. Dios es quien nos enseña por medio de su palabra. Yo no sé si usted ha tenido maestros en el pasado, buenos maestros, pero también ha habido malos maestros. ¿Ha habido maestros que lo han torturado a usted? Pero han habido maestros que se han esmerado en enseñarle, que le han dedicado tiempo, que usted ha aprendido a través de ellos. Mi esposa todavía recuerda a esa maestra que le enseñó a leer. Falleció hace creo que 1 año o 2 años. Pero tenemos esos maestros que nos han enseñado. ¿Sabe una cosa? Dios es el maestro de maestros. Dios es el maestro perfecto. Si usted quiere aprender en la vida, si usted quiere aprender sobre sabiduría, si usted quiere aprender de cómo realmente debe ser nuestra vida, vaya a la Biblia donde Dios le enseña. Enséñame tus decretos. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Dios no se cansa de enseñarnos. Dios no se impacienta con estos alumnos que tal vez a veces fallamos. ¿Sabe? Dios sigue obrando por medio de su palabra y nos sigue transformando. Dios sigue transformando nuestras vidas. El 27, mire el versículo 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Esa parte de esa transformación es porque Dios nos muestra lo maravilloso que es Él. Cuando el salmista dice aquí, meditaré en tus maravillas, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré tus maravillas. ¿Sabe? Él está en un contexto judío y para los hebreos las maravillas de Dios era lo que había hecho en el Antiguo Testamento. Y ellos adoraban a Dios y reconocían a Dios cómo los había sacado del pueblo de Egipto, cómo había mandado las plagas, cómo Dios había obrado, cómo los manda al desierto, cómo abre el mar rojo y cómo en el desierto va la nube, la columna de fuego de noche guiándolos, cómo les dio el maná, cómo los sustentó
para ellos Dios era un Dios maravilloso. Y para nosotros, ¿sabe? No solo el Antiguo Testamento, sino que vamos al Nuevo Testamento y miramos cómo Dios obró en el Antiguo Testamento, pero también cómo Dios nos demuestra en el Nuevo Testamento que mandó a Jesucristo para salvar nuestras vidas, para perdonarnos, cómo Dios sigue siendo un Dios maravilloso. Dios transforma nuestras vidas cuando leemos su palabra y encontramos a ese Dios perfecto. Cuando en la Biblia usted lee los atributos de Él, nuestra mente es transformada. Cuando entendemos, ok, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Está en todos lados, todo lo sabe, todo lo puede. Yo reconozco ahí mi condición de ser humano, mi condición, y me humillo delante de Él, porque entiendo lo maravilloso que es Él. Versículo 32 sigue hablando de la transformación que ocurre en nosotros. Corro por el camino de tus mandamientos, porque me has ampliado mi modo de pensar. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Dios transforma nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas. ¿Sabe? Usted antes decía, ¿y esos panderetas que van ahí a la frater, qué van a hacer? Y usted decía, no, a la frater no vayas, y ahora usted aquí está todos los domingos, ¿verdad? ¿Sí? Antes usted no entendía por qué había que perdonar a los enemigos. Dios transforma y cambia nuestro modo de pensar. Y ahora perdonamos a nuestros enemigos. Dios ha transformado nuestras vidas. ¿Sabe? Yo le he contado a usted que mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 11 años y lo poco que yo hago, o lo poco que hacía mi papá conmigo, trataba de buscarme y de verme, y lo que hacía era que íbamos al estadio Mateo Flores a ver partidos de fútbol. Pero mi papá estaba un poco ahí en el tema del alcoholismo y tenía un amigo que pasaba el primer tiempo, póngale que íbamos a ver Rojos y Cremas o la selección nacional, lo que usted quiera, el equipo que usted le vaya. Y entonces luego era el primer tiempo, el segundo tiempo, y nos íbamos al tercer tiempo, que era un bar que había ahí en Palco. Y el primer tiempo duraba 45 minutos, el segundo 45 minutos y el tercer tiempo duraba como 2 horas usted. Había penales y todo. Y mi papá ahí con este amigo le daban y otros amigos. Pero ¿sabe qué? Un día yo veo entrar, me topo aquí con uno de estos amigos de mi papá, de los que eran del tercer tiempo. Y Dios lo había transformado, Dios lo había cambiado. Dios lo había hecho diferente. Y me dice, Jorge, mira, lo que yo era antes, lo alcohólico que era antes, ahora ya no soy. Porque mi modo de pensar, mi forma de ver las cosas, porque lo que yo era fue transformado. Porque has ampliado mi modo de pensar. Esta persona recibió una transformación. Su mente fue transformada y por ende sus acciones. Y dejó el alcoholismo. Y todavía nos saludamos, nos vemos. Servidor de la frater, fue líder de célula y nos ponemos a platicar de esa vida pasada. Pero sabe, Dios transforma nuestro modo de pensar. ¿Se recuerda lo que usted era? Y ahora lo que usted es. ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿Le da la gloria a Él por eso? ¿Le da la honra a Él por eso? ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios sigue transformando nuestro modo de pensar, porque Dios sigue obrando en nosotros por medio de su palabra. Y el tercer grupo, la tercera cosa que Dios hace por medio de su palabra, está en los siguientes versículos. Versículo 29. Manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. ¿Sabe? Dios por medio de su palabra nos encamina. A veces somos ovejas ahí que nos estamos queriendo descarriar, y por medio de su palabra, cuando leemos su palabra decimos, no, es por aquí la cosa. Y aquí el salmista sabe que él se descarría, el salmista sabe que se va por otro lado y dice, manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Que la palabra de Dios nos mantenga alejados de esos caminos torcidos. Usted, no sé, aquí Guate,
pues no es tan grande, conocemos, pero ¿por qué usamos el Waze? Porque usamos el Waze para ver cuál es la mejor ruta y a veces nos manda por rutas que ni muy conocemos. Aunque decimos que es pequeña y todo, pero hay rutas que ni conocemos. Y entonces usted sigue el camino de Waze. Porque Waze le está guiando por el mejor camino. Usted va a algún lugar que tal vez hay 3, 4 formas de llegar. Pero Waze le dice donde hay menos tráfico, donde va a ser más rápido, tal vez no más seguro. Pero le dice donde va a ser más rápido. Donde usted va a llegar más pronto. ¿Sabe? La palabra de Dios nos hace eso. Lámpara es a mis pies tu camino. Una guía en mi sendero, dice también más adelante este salmista. Pero la palabra de Dios nos dice por dónde debemos de ir. Por eso muchas veces salimos y decimos, no, yo no salgo sin el Waze. Yo conozco, pero que el Waze me diga. Que en nuestra vida diaria no podamos vivirla sin leer su palabra. Que podamos decir, tal vez yo sé cómo es la onda, pero no, mejor leo la palabra de Dios. Yo busco siempre la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo 30. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. ¿Sabe? La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos fieles. La palabra de Dios nos ayuda a estar siempre con Él, a mantenernos fieles. Versículo 31. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Mire qué interesante. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Esta palabra me apego es la misma palabra que empieza el salmista en el versículo 25, ¿se recuerda? Donde dice postrado. Nuestras traducciones lo ponen diferente, apegado o me apego y postrado, pero es la misma palabra en el original. Entonces el salmista lo que está diciendo es que en este grupo de versículos empezó postrado, empezó apegado, tal vez sin ganas, desilusionado, deprimido, pero termina diciendo, yo ya no estoy ya pegado al suelo, ya no estoy así, sino que ahora lo que estoy es, me apego a tus estatutos. Lo que está diciendo es, ahora estoy apegado a la palabra de Dios. Hoy entiendo que es Dios el que me sostiene. Hoy ya no miro en mi condición en la que estaba, sino que hoy miro a Dios y a su palabra. Yo, Señor, me apego a los estatutos, no me hagas pasar vergüenza. El salmista sabía que cuando nosotros no estamos en la palabra de Dios, cuando no vivimos conforme a lo que Dios quiere, vamos a pasar vergüenzas. El salmista sabe que librarse de esas vergüenzas es vivir conforme a su escritura. Querida iglesia, que Dios nos ayude a entender todos los días que Dios sigue obrando en nosotros por medio de su palabra. El reto que yo le dejo esta semana es: lea la palabra de Dios. Tal vez usted la dejó de leer. Tal vez usted dice, mire, yo la leo los lunes o los martes de Biblia. Pero el reto es que usted esta semana pueda leer la Biblia todos los días y pueda experimentar estas 3 cosas: que Dios le sostiene por medio de su palabra, que Dios le transforma por medio de su palabra y que Dios le encamine. Cuando usted esté leyendo lo que lea esta semana, y tal vez usted la lee todos los días, el reto es que esta semana también la siga leyendo. Pero cuando la esté leyendo, vaya marcando y vaya escribiendo y vaya pensando, o vaya ahí en su Biblia o en un cuaderno y diciendo, ok, este versículo me sostiene. Este versículo me transforma. Este versículo me encamina. Tal vez usted está leyendo un proverbio que le dice por dónde debe de ser, cómo debe de comportarse, y entonces usted escribe, este proverbio me está encaminando. Tal vez usted está leyendo Romanos 12:2, donde dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Entonces usted escribe ahí, transformación. Pero tal vez usted está leyendo el Salmo 46:1, donde dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Y entonces usted escribe ahí: me sostiene, me sostiene. Y entonces usted se va a ir dando cuenta cómo Dios sigue transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y que ahí en su lugar pueda levantar sus manos o levantar su voz y decirle: gracias, Dios, por tu palabra. Señor, ayúdame a leerla. Señor, hoy entiendo que tú sigues obrando por medio de ella, que tú sigues transformando mi vida por medio de tu palabra. Señor, ayúdame, transfórmame. Señor, que tu palabra me sostenga. Tal vez usted está pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, pero hoy su palabra nos dice que vengamos a Él todos los que estamos cansados y cargados, porque Él nos hará descansar. Su palabra dice que dejemos ante Él toda nuestra ansiedad. Su palabra nos dice que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Así que en medio de esa angustia que usted pueda estar viviendo, reciba la fortaleza de Él, que su palabra le sostenga, que usted pueda seguir adelante, que Dios le dé esas fuerzas para seguir adelante. Señor, ayúdanos en estos momentos difíciles que cada uno de los que tal vez estamos aquí estamos pasando, que tú nos sostengas con tu palabra. Transforma nuestra mente, amplía nuestro modo de pensar, transforma nuestra mente, Señor. Si tal vez antes pensábamos en vengarnos, que ahora pensemos en perdonar. Si tal vez antes pensábamos en odiar, que ahora pensemos en amar. Transforma nuestra mente, Señor. Transforma, cambia lo que pensamos. Gracias, Dios. Encamínanos, que podamos llegar a tu palabra en esta semana, que podamos leer tu palabra todos los días y que podamos entender cuál es el camino que debemos de tomar, a dónde quieres que vayamos, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Señor, algunos de los que están aquí deben tomar decisiones, que, Señor, en medio de tu palabra tú les hables y tú les encamines, para que obtengan esa sabiduría y puedan tomar las decisiones correctas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje ahora sus manos. Y le quiero hablar a usted. Hoy vimos acerca de la palabra de Dios y cómo transforma nuestra vida. Pero la palabra de Dios también nos enseña que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios por medio de Jesucristo nos puede perdonar y nos puede acercar a Él. La Biblia nos enseña que sí, hemos pecado, pero que Dios nos perdona. Si usted está aquí y le quiere decir: Jesús, entra en mi corazón, yo reconozco que moriste por mí para perdonarme, para acercarme a Dios. Si usted está aquí y quiere decirle: entra en mi corazón, yo quiero dirigirle en una oración. Le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto si quiere hacer esta oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito, sé el salvador de ella, hoy quiero estar en paz con Dios. Si usted necesita ese perdón de pecados, levante una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirle en esta oración. Veo una mano levantada allá. Si hay alguien más, que levante su mano, o tal vez usted no levantó su mano, pero le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, voy a pedirle algo más. Pasa aquí al frente, quiero dirigirle en una oración. Pasa aquí al frente con confianza. Venga aquí, yo le voy a dirigir en esta oración. Tal vez usted no levantó su mano, pero está ahí en su lugar y le quiere decir: yo quiero ese perdón, yo quiero esa nueva vida, quiero ese cambio en mi corazón. Yo le voy a invitar, pasa aquí al frente. Usted que nos está viendo en televisión, también en unos segundos yo le voy a pedir que usted pueda dirigir esta o repetir esta oración conmigo también. Dios le ama, Dios no le rechaza. Dios murió por cada uno de nuestros pecados. Dios nos ama.
yo le voy a pedir a usted que está aquí, que está tomando esta decisión, que es la mejor decisión en nuestra vida, a usted que repita esta oración conmigo, y a usted que nos está viendo también en internet, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Transfórmame, dame una nueva vida. Señor, yo te doy gracias porque hoy ella pasa de muerte a vida. Gracias porque tú la amas, tú la perdonas y tú la amas más que nadie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, felicidades. Tenemos algo para usted aquí a mi izquierda. Y usted que nos está viendo por televisión, si hizo esta oración por primera vez, también yo le quiero pedir que entre a soynuevo.org, y nos deje ahí sus datos y podamos contactarle y ayudarle en esta nueva vida. Querida iglesia, antes de que se vaya, quiero recordarle, 29 de octubre tenemos nuestro desayuno de esperanza. Si usted conoce a alguien que ha perdido un ser querido, o usted ha perdido un ser querido, vaya a este desayuno. Estará compartiendo la palabra de Dios nuestro pastor Jorge H. López. Así que será el 29 de octubre en Frater, Ciudad San Cristóbal. Puede obtener más información en los centros de información o en Frater Ticket. Que Dios le bendiga y que tenga un buen domingo. Feliz tarde.